Hola amigos de Alex MKT, pues hoy vamos a tener un nuevo capítulo más, aprovechando la primavera, sacándole todo el provecho a la jardinería, a la agricultura, que pues es temporada y tenemos a una invitada muy especial, la licenciada en Ciencias Ambientales, Maricruz Sansón Jara. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alexis? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar en tu podcast y pues muy feliz de poder compartir contigo y con todos los que nos escuchan. Bienvenida siempre. Oye, pues cuéntanos un poco de tu experiencia, eres tallerista y además también me contaste por ahí que ganaste el premio de la juventud también. A ver, cuéntame un poco de eso. Ok, sí, mira, yo soy licenciada en Ciencias Ambientales y mi enfoque laboral ha sido más hacia el trabajo en asociaciones civiles, proyectos con impacto social y específicamente en los temas de agricultura urbana, huertos familiares, huertos de traspatio, entre otros temas. Fíjate que ese premio estatal de Medio Ambiente lo gané en el 2013 en la categoría individual por trayectoria ambiental. Y bueno, pues en donde hemos estado trabajando, yo creo que todo se remonta hacia la etapa de voluntariado. Hice un voluntariado en el Huerto del Mezquite, aquí en Aguascalientes, con dos maestros muy queridos, que son Agustín Medina y Marisol Tenorio. Ellos son maestros certificados en el método de cultivo biointensivo de alimentos y es un método que se enfoca en cultivar la mayor cantidad de alimentos en el menor espacio posible. Entonces es un método muy perfecto para trabajar en las ciudades. Ellos tienen aquí su huerto de investigación y de capacitación en Aguascalientes y con ellos hice como un periodo de voluntariado. Me gustaba mucho ir al huerto a trabajar con ellos y aprender, ¿no? Aprender pues lo más que pudiera. Después estuve en el verano de la investigación científica en la Ciudad de México. Hice una estancia de 2 meses en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Ahí estuve con el doctor Ramón Soriano Robles. Ese proyecto estuvo muy padre porque trataba de hacer una caracterización de diferentes huertos de la Ciudad de México y me tocó entrevistar y conocer a muchísimos huertos. Estuve allá en Iztapalapa, en Chimalhuacán, en Azcapotzalco, en diferentes zonas de la Ciudad de México, visitando huertos diferentes, muy diferentes, ¿no? Desde huertos escolares, en jardín de niños, huertos empresariales, huertos en la azotea, en un edificio, en un tercer piso, huertos en glorietas, huertos comunitarios. Entonces eso fue como una experiencia que me abrió muchísimo el panorama de lo que se puede trabajar con agricultura urbana en las ciudades, ¿no? Porque pude ver diferentes proyectos que tienen ya trayectorias muy largas, ¿no? Y entrevistar a las personas que lo trabajan, saber cómo se organizan, qué producen, en fin. Eso a mí como que me cambió el chip. A partir de esa estancia regresé a Aguascalientes y dije, tengo que hacer algo. O sea, regresé enamorada de los huertos urbanos, de las propuestas de huertos comunitarios y bueno, participé enseguida, como en el 2010, 2011, participamos un grupo de amigos en aquel entonces y fundamos la primer empresa social de agricultura urbana en la ciudad de Aguascalientes. Se llamaba Semillas en Concreto. Con ese proyecto también ganamos muchos premios, pero empezamos con las capacitaciones más formales sobre agricultura urbana en la ciudad. Oye, y hablando de agricultura urbana, ¿qué impacto tiene la agricultura urbana en Aguascalientes? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué se puede añadir? Porque mucha gente no conoce de esos y bueno, a mí me toca mucho que mis familiares directos siempre batallan con las plagas o que no saben qué cultivar y plantan cualquier cosa. ¿Qué opinas tú sobre eso? Pues la aplicación en Aguascalientes es muy amplia. Bueno, al final de cuentas, yo creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente que vive aquí, traemos raíces del campo, ¿no? Ya sea que nuestros papás o nuestros abuelos provienen directamente del campo y traen este conocimiento, o sea, ya saben cómo sembrar, o sembraron en algún momento de su vida, o ayudaron con las labores de una milpa, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera no es algo ajeno a nosotros, somos como una ciudad
en vías de desarrollo, pero traemos todos esos conocimientos, ya los tenemos, ¿no? Solamente hay como que desempolvar toda esa información, ayudarnos de las personas mayores que ya saben cómo sembrar, que ya conocen todo el ciclo de plagas, conocen qué cultivar en otoño, en invierno, en primavera, y pues también apoyarnos de diferentes métodos, ya hay muchísima información impresa o digital, hay muchos talleres, tutoriales, entonces es como irnos apropiando de toda la información que ya está disponible para ponerla en práctica sin perder de lado esta parte de conocimiento ancestral que ya tenemos o que ya está en nuestras familias también. Pero sí, aquí en Aguascalientes se puede sembrar de muchos cultivos, hemos tenido muchos cultivos. Ahora que estamos aquí en el huerto de IMEP, en la azotea, es un huerto pequeño, es un huerto que tenemos en guacales, en rejas, en macetas, y hemos sembrado desde berenjenas, melones, pepinos, tenemos árboles frutales como higos, papaya, hemos tenido también peras, cebolla, lechugas, acelgas, espinaca, brócoli, girasoles que se ven hermosos en el huerto y que nos ayudan a atraer polinizadores e insectos benéficos. Y bueno, es una gran gama de cultivos que puedes tener en la ciudad. Entonces, pues sí, valerse de todos estos manuales, valerse de toda la información que está en internet también para bajarla, ¿no? ¿Qué puedo sembrar en el semidesierto de Aguascalientes? Pero sí es muy amplia la gama de cultivos que podemos tener aquí en la ciudad. Y hablando de cultivos, ¿qué hay de diferencia entre otro método de cultivo o qué hay de innovador en métodos de cultivo que tú has conocido o has visto? Pues esa es una muy buena pregunta. Mira, yo me he manejado, en cuanto a métodos, he manejado el método biointensivo. Este método está muy sustentado científicamente. Son manuales en los que te dicen a qué distancia colocar cada semilla, a qué distancia colocar cada planta, de manera que cuando crezcan los cultivos no estén tan separadas entre ellas, pero ni tan cerca como para competir, y entonces puedan tocarse, por así decirlo, con sus hojas y crear un microclima debajo que guarde la humedad, que impida que se evapore menos agua, ¿no? Que se pierda menos humedad. Este método biointensivo, pues sí está muy sustentado, se ha desarrollado en diferentes partes del mundo, y su origen pues está en California, en Willits, con John Gibbons. Él es la persona que ha sistematizado este método, y aquí en Aguascalientes pues tenemos a dos maestros certificadores también en biointensivo, que son Agustín Medina y Marisol Tenorio, y lo interesante con ellos es que, bueno, si el método biointensivo se ha desarrollado principalmente en California, pero aquí te apropias del método, lo haces regional, ¿no? Lo regionalizas, entonces empiezas a meter otro tipo de cultivos, más de zonas desérticas, viendo como técnicas para ahorrar el agua, porque eso sí, en la producción de alimentos sí se requiere muchísima agua, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para producir en el semidesierto? De manera que podamos aprovechar el agua, la poca agua que tenemos disponible. Entonces, pues sí, se van viendo ahí algunas técnicas de riego, algunos mecanismos para poder aprovechar esa agua. Pero para mí ese método, a pesar de que ya tiene muchos años, es muy innovador porque mete muchísimos temas, ¿no? Desde la composta, doble excavado, asociación de cultivos, rotación de cultivos. O sea, siento que es como un método muy completo y en el que pueden entrar tanto para sembrar en grandes extensiones como para sembrar en pequeña escala en la ciudad. Por ejemplo, en la agricultura urbana, ¿qué temas serían relevantes o qué temas les dirías tú a las personas que investigaran para tener un huerto pues bonito y que tenga un objetivo obviamente de cada persona, pero ¿qué tips les darías tú? Pensando en la agricultura urbana, que son huertos que se desarrollan dentro de la ciudad o en la periferia de la ciudad,
Lo primero que yo les diría es como definir bien el objetivo, ¿no? Si el huerto es para autoconsumo familiar o si quiero hacer un huerto comunitario para rescate de espacios públicos abandonados. Entonces ahí serían como dos huertos diferentes, ¿no? Una es para mi propio consumo y la otra a lo mejor puede tener una finalidad más social, más de integración con la comunidad. Eso sería como lo primero. ¿Qué tipo de huerto quiero hacer? Ver los insumos con los que dispongo. Para iniciarlo no se requiere muchos insumos, ¿no? Basta con tener suelo y algunas herramientas que te vas a ir haciendo en el camino. Lo que sí es importante aquí son las semillas, ¿no? ¿Qué semillas voy a utilizar? Nosotros en los talleres normalmente recomendamos que utilicen semillas criollas o semillas orgánicas o semillas de la región. Todavía hay municipios aquí en Aguascalientes que siguen cultivando sus propias semillas, ¿no? O sea, campesinos de los municipios que siguen cultivando sus propias semillas de generación en generación, y entonces podemos hacernos de esas semillas y también empezar a sembrarlas aquí en la ciudad, ¿no? Estoy hablando en el caso de maíces, diferentes variedades de maíces, o en el caso de ajo aquí en Aguascalientes, o algunas variedades de cebollas, de jitomate, de frijoles, de alubias, ¿no? Antes aquí se producía mucha y se consumía mucho la alubia, ya casi no, que es como un frijol más grande y dulce, más sabroso, es muy sabroso. Entonces, como podemos ir viendo también como eso, ¿no? De dónde me voy a hacer de las semillas. Puedo empezar a sembrar también con las semillas que se venden en las tiendas departamentales, las que vienen en sobrecito, también son semillas que puedo utilizar, pero esa parte de investigar qué se cultivaba antes en mi región y si puedo irme haciendo de semillas nativas, semillas ya de la zona, pues también es muy interesante, porque luego te haces de variedades que nunca has probado. En el caso del jitomate, nosotros hemos sembrado en el huerto familiar jitomate de variedad pera amarillo, es un jitomate chiquitito con forma de pera y color amarillo, y se da súper bien en Aguascalientes, y es muy productivo, y es sabroso, y es diferente. Hemos tenido también jitomate riñón, que es con esa forma de riñón, también muy sabroso, ¿no? Hemos probado jitomates negros, jitomates púrpuras, o sea, es como te vas haciendo de otras variedades y vas enriqueciendo tu dieta y tu conocimiento al final de cuentas, ¿no? Oye, ¿y dónde puedo cultivar en casa? ¿Cómo puedo tenerlo? Muchos piensan que comprando huerto o abriendo un pedazo de tu casa o por ejemplo en macetas. Pero la otra vez me sorprendió la capacidad que tienes pues aquí podemos cosechar. Y era una caja de las que tienen los jitomates en agrope y nomás le pusiste una bolsita y le abriste con bollitos. O sea, la creatividad es enorme, pero ¿qué aspectos yo puedo considerar para poder cultivar en ese espacio? Sí. Ay, qué buen recuerdo. Sí, mira, depende de lo que vayas a sembrar. Si quieres sembrar hojas comestibles como lechugas, acelgas, espinacas, cilantro, puedes emplear recipientes pequeños. Basta con que midan unos 30 centímetros de profundo y ahí puedes empezar a sembrar. Entonces, pensando, por ejemplo, en un bote como el de las latas de chile, que es como un recipiente pequeño, y es de fácil acceso, en casi todos lados lo puedes conseguir, o en cubetas como de ese tamaño, recipientes de ese tamaño, ahí podrías tener una acelga, ¿no? Sembrar una acelga, como para darnos idea en las dimensiones que necesito de espacio, ¿no? O sea, una acelga para cultivar. Sí, o una lechuga podrías tener ahí. O podrías tener unos 5 ajos también ahí, unas 5 plantas de ajo. Entonces, de ese tamaño sería para mí el mínimo. Pensando en una cubetita pequeña, ese es el tamaño mínimo, de ahí para lo que puedas conseguir. Entonces, las rejas de madera que comentas, que son las
Les dicen guacales, les dicen rejas de frutas, a veces son de madera, a veces son de plástico. Son las comunes rejas que ves en las fruterías, en las tiendas de abarrotes. Esas son muy versátiles porque les cabe gran variedad de cultivos. Puedo tener cultivos pequeños, cultivos de hoja, y puedo tener cultivos grandes también como jitomates, papa, berenjena. Puedo tener incluso hasta en una reja de ese tamaño, puedo tener una planta de calabaza y estar cosechando mis calabacitas. Una sandía. Una sandía, puedes tener una sandía ahí, un melón, un pepino, o sea que son plantas grandes, rastreras, que necesitan mucho espacio en sus raíces, pero sí te pueden estar produciendo algo de fruto ahí. Entonces ahora sí, como comentas, pues el límite es la creatividad, ¿no? Como hacernos de lo que está cerca de nosotros y pues lo menos que podamos gastar. Y aparte, ¿tú piensas que la agricultura urbana ayuda al planeta? Muchísimo. Yo creo que esa es una de las razones por las que me enamoró más la parte de agricultura urbana, ¿no? Aparte de que es versátil, es creativa, rescata saberes ancestrales, pero lo suma con saberes nuevos y científicos de métodos orgánicos. Para mí me fascina que es una manera activa de ayudar al planeta y es una manera sencilla porque lo puedes practicar desde lo individual. Yo en mi casa o en mi departamento empiezo a sembrar algo, voy produciendo composta para nutrir esos cultivos y de esta manera evito mandar residuos al relleno sanitario, ¿no? Entonces en vez de mandarlo al relleno sanitario, ¿qué tal si lo transformo en un abono en nutrientes para el suelo? Lo regreso, ¿no? Al final de cuentas es cumplir el ciclo. Si son nutrientes, pues no tendría por qué estarlo enterrando junto a otros residuos, mejor lo transformo y lo vuelvo a utilizar en las plantas, en el jardín, en el huerto. Pero sí, para mí es una manera activa de ayudar al planeta y lo ayudas de muchas maneras, ¿no? Desde la producción de composta, sembrando en tu casa a nivel individual o sembrando de manera colectiva, organizándote con tus vecinos. ¿Qué tal si el baldío que nunca han utilizado? Exacto. A veces o el parque, ¿no? O el parque que está abandonado y que está vandalizado. ¿Qué tal si nos empezamos a organizar para transformarlo en un huerto comunitario? Y de esta manera, pues, vas promoviendo como otros valores, ¿no? La integración, la comunicación, el trabajo en equipo, con el pretexto del huerto, ¿no? O sea, usas el huerto como herramienta de trabajo, pero vas ya metiendo otros temas que ayudan a la comunidad, ¿no? Y ya de manera colectiva deciden qué sembrar. Fíjate que allá yo personalmente estuve trabajando en un proyecto en Morelia, Michoacán. Era un huerto comunitario donde rescatamos un parque abandonado y vandalizado y lo transformamos en un huerto con los vecinos y para los vecinos, ¿no? Entonces, ves, luego, es una herramienta que te da resultados muy rápidos. Y también estuve en un huerto en Iztapalapa, comunitario, donde se organizaron familias y empezaron a producir para vender, para autoconsumo primero, o sea, como que dices, primero para autoconsumo, y lo excedente lo vendían. Y estaba interesante ese huerto porque todo tenía un mismo precio, creo que eran 10 pesos, ¿no? O 20 pesos, algo así, el manojo, todo era el mismo precio. Y llegaban los vecinos, llegaban a comprar cilantro, ¿no? Recién cortado, ay, corta el manojo, es tanto, ¿no? Pero ya de manera colectiva y es un proyecto que tiene ya más de 30 años, ¿no? Trabajándose. Qué padre. Sí, en ese huerto, además de hacerlo para autoconsumo, venta, también lo hacían con fines medicinales porque hacían microdosis, cultivaban plantas aromáticas y hacían microdosis, tinturas, pues ahora sí que de la herbolaria, ¿no? Oye, echaban a andar todo eso también.
esa es la parte bonita, pero la parte fea o la parte fastidiosa son las plagas. Ah. ¿Cómo poder llevar un control bien de plagas? Porque yo he conocido, te digo, personas que están batallando con muchas cosas de la plaga, y por más que le meten, por ejemplo, productos naturales o productos que ya están fabricados, no se les quita. ¿Cómo puedes tú considerar cuando la planta ya terminó su ciclo, o le puedes seguir intentando en ese control de plagas? Uh-huh. Hay que informarse, ahí sí entraría como la parte técnica. Hay que informarse primeramente qué es una plaga, ¿no? En qué momento los bichos, los insectos, las bacterias que están viviendo ahí y que también pueden estar ahí conviviendo contigo, en qué momento se convierten en plaga, ¿no? O sea, ya cuando empiezan como a tener un daño significativo en la planta, entonces ya es cuando decimos, ahora sí es una plaga, ¿no? Uh-huh. Porque me ha tocado que hay personas que en cuanto aparece un primer gusanito, dicen, ya es una plaga, y se empiezan a pelear, ¿no? Y no, a lo mejor era un gusano, solo uno, y no te iba a causar un daño significativo, y se iba a transformar en mariposa, y luego iba a ser un polinizador, y pues al final iba a ser como algo positivo, ¿no? Pero como ver en qué momento nos prendemos nuestra alarma de ahora sí es una plaga. Sí. Pero para eso podemos tener medidas preventivas y medidas correctivas. Dentro de las preventivas tenemos el uso de composta. Si el suelo está bien abonado y tiene todos los nutrientes para que la planta crezca fuerte, va a ser más difícil que sea atacada por plagas o enfermedades. Es muy similar a lo que pasa con nosotros los humanos. Si nosotros nos alimentamos bien, tomamos agua suficiente, descansamos, si nosotros estamos fuertes como personas, va a ser más difícil que nos ataque una enfermedad. Pasa igual con las plantas. Si la planta está bien nutrida, bien cuidada, si la sembraste en su época correcta, porque hay plantas que se siembran en frío, en época fría, y hay plantas que se siembran en época de calor. Entonces, eso sí hay que saberlo identificar, porque luego estamos sembrando en una época que no le corresponde y la planta se va a estresar y van a llegar más plagas, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso sería como dentro de las medidas correctivas, el uso de composta, tener muy sano el suelo para tener plantas sanas, sembrar en la época que le corresponde. Y en medidas preventivas ya es cuando pasamos a utilizar remedios ecológicos o utilizar algunas trampas, pero lo principal sí sería como informarte qué sembrar en la época del año que vas a sembrar. Uh-huh. Optar por semillas de la localidad o semillas que ya están adaptadas a la zona también, y pues nutrir el suelo con la composta, uh-huh, como medida preventiva. ¿Cómo puedes tú preparar, por ejemplo, el suelo? La otra vez, hace mucho, en el canal de Mi Huerto subimos un video de los diferentes tipos de tierra, y tú conocías, te dejaste ir como, o sea, lo analizaste bien las tierras y dijiste, este tiene las propiedades de tal y tal y tal. Y ¿cómo puedes preparar el suelo y conocer el suelo? O la tierra que vas a añadir, ¿cómo la puedes preparar? Uh-huh. Mira, para cultivo, hay una clasificación de suelos para cultivo. Se dice que debemos optar por un suelo franco, así se le llama, franco, ¿no? Para cultivar, nuestro suelo debe tener un 50% de materia orgánica. Si tú pones el suelo de tu maceta, así, lo sacas de tu maceta, ¿no? Y lo ves. Entonces, el 50% debe ser materia orgánica. Esto es composta, lombricomposta, hojarascas, o sea, eso es la materia orgánica, ¿no? El 25% debe ser aire, o sea que debe estar poroso, no apretado, ¿no? Porque luego hay macetas donde se nos aprieta mucho y pues no le entra aire. Necesitamos el aire en las raíces, en la planta también, para los microorganismos benéficos que viven en el suelo. Y el otro 25% debe ser agua. Y un 5%, por ahí me va a quedar mal el 100, pero como un 5% microorganismos, ¿no? Bueno, más.
Pero ese sería como el suelo ideal, ¿no? 50% materia orgánica, 25% aire, 25% agua, para favorecer el desarrollo de las raíces, para favorecer los microorganismos, hongos y bacterias benéficos y otros seres como lombrices. O sea, tú debes imaginarte un suelo poroso, un suelo oscuro, un suelo como si fuera una esponja, ¿no? O sea, cuando ves un suelo como una esponja, que le pones el agua y la retiene un poco, dices, ay, pues este es como un suelo apto para sembrar. Si no lo tenemos en casa, porque los suelos de Aguascalientes no son así, los suelos de Aguascalientes son pobres en materia orgánica, los ves y parece puro polvo, ¿no? Los ves así como... ¿Y por qué crees que se pase eso? Porque es la naturaleza, o sea, naturalmente, aquí en la zona donde estamos, en Aguascalientes, son ese tipo de suelos, son suelos con poca materia orgánica, entonces hay que añadirle composta, es cuando ya entramos como a recuperar el suelo. Si no tenemos el suelo ideal, lo podemos convertir, lo podemos preparar. Entonces la idea es que tú utilices el suelo que tienes disponible en tu casa, en tu patio, pero le añadas composta, y con la composta es como muy mágica porque te resuelve todo esto, te resuelve la materia orgánica, le añades nutrientes, le da porosidad, le da más estructura, más cuerpo, se empieza a ver el suelo como más esponjoso, le da aireación también y pues un buen drenaje del agua. Entonces siempre es como lo principal, ¿no? Y el primer tema que vemos también en los talleres es como, bueno, pues haz composta. Oye, y por ejemplo me ha tocado que también dicen, oye, la tierra se hace lodo en la maceta. O sea, toda tierra es buena para cultivo, solamente es meterle los suplementos. Yo creo que sí, yo creo que todo suelo, salvo que esté muy contaminado. ¿Cómo sería contaminado? Por ejemplo, un taller mecánico, okay, ¿no? Que ya tiene aceites, muchas grasas, que tendríamos que meterlo a una remediación ambiental, una bioremediación. Pero el suelo es un recurso que hay que aprender a manejar. Entonces, para siembra urbana, pues sí, todo suelo lo puedes utilizar, solo añádele compostas, lombricompostas. Su mantenimiento. Sí, y lo vas transformando, porque lo hemos visto, o sea, nosotros hemos usado el suelo de los camellones para sembrar en macetas y el suelo de los camellones está súper compactado, se ve muy polvoriento y no importa, ¿no? Tiene lo que necesitamos, tiene nutrientes, tiene minerales y tiene microorganismos. Ya nada más le añadimos composta y se mejora, es un mejorador de suelo la composta. Oye, ¿y qué diferencia tiene un huerto comunitario, un huerto colectivo y un huerto individual? Un huerto familiar también. Familiar. Pues pues al objetivo, ¿no? El huerto familiar yo lo veo como el huerto que tienes en tu casa. En tu casa, y es para autoconsumo propio y de tu familia. Y puede ir desde algo muy, muy pequeño, como sembrar en macetas, hasta algo un poquito más grande, como sembrar en el suelo directamente. Y el huerto comunitario o colectivo, ese normalmente es en espacios públicos amplios, ¿no? Ya sea un parque abandonado, una esquina baldía, una escuela también, ¿no? Porque también en las escuelas se trabajan huertos escolares, pero son huertos que se trabajan entre muchas personas. Entonces ahí hay que establecer como roles, hay que establecer como un plan de trabajo ya más elaborado, ¿no? En la casa lo haces tú solo, tú eres el que riega, el que prepara la siembra, el que trasplanta, lo haces tú solo y tu familia. Pero ya un huerto comunitario implica una organización ya mayor, ¿no? Como hacer roles, la herramienta, hacer el resguardo de herramienta. Y normalmente la finalidad en los comunitarios sigue siendo para autoconsumo, y si llega a haber pues algún excedente, pues para
para venta, pero sí más bien es como en el alcance, ¿no? El alcance que se puede llegar a tener con Oye, estos dos tipos de huertos. y hay algunos mitos, por ejemplo, de utilizar, no sé si has escuchado, últimamente lo escuché, de utilizar heces de murciélago Ujú. y varias cosas así que están muy locas, que las ponen en las plantas. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué piensas de eso? ¿O simplemente hay que ir investigando e innovando las cosas conforme vayan saliendo, pero que estén como avaladas? ¿O tú qué piensas? Porque a mí se me hizo muy loco lo que dijo de que las heces de murciélago que son muy buenas y al último le salió plaga por poner eso. Ok. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Pues mira, todos los excrementos es materia orgánica. Ujú. Todavía más loco es el de humanos. Bueno, sí. Sí, y hay un tratamiento especial, existen los baños secos, los sanitarios secos, donde transformas la poposta, le dicen. La poposta. Sí, está bien padre. Y fíjate que ese también estaba en un huerto en la Ciudad de México. Tenían su baño seco para hacer poposta. Oye, pero está bien porque, o sea, al final de cuentas es un ciclo. Es un ciclo, son nutrientes, o sea, son nutrientes, solamente si hay que darle un tratamiento. En el caso de los huertos, pues sí se pueden utilizar los excrementos para abonar, nada más hay que meterlos a la composta, darles ese tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en los baños secos no se aplica así como tal cual, ¿no? O sea, pues no, se convierte en composta, se le añaden otros ingredientes, se le añaden acerrín, paja, de la materia que tengas al alcance, incluso hasta bambú, o sea, lo que tengas al alcance, ¿no? En tu localidad y la transformas en composta y a lo mejor lo pones en los árboles frutales en lugar de ponerlo en las hortalizas, ¿no? Oye, y eso implica, por ejemplo, aprender a utilizar esos recursos y a saber cómo utilizarlos. A lo mejor esta persona que yo te comento la consiguió no sé de dónde y la puso directamente, pero todos esos microorganismos que no tenía conocimiento, pues en lugar de hacerle un favor a la planta le hizo mucho daño. Sí, fíjate que con murciélagos, incluso yo he sabido que cuando entran como a las cuevas donde están los murciélagos, incluso se pueden infectar, la persona que lo extrae sin la protección especial se puede infectar y es un daño para la salud, ¿no? de la misma persona, pero sí se le debería de dar un tratamiento. Sí hay muchos fertilizantes a base de excrementos, pero pues hay que aprender a prepararlos, ¿no? Como dices, informarnos, y usarlos, aprender a usarlos. Pero yo creo que es bueno porque no tiene como ninguna lógica de estar mandando los nutrientes que producen nuestros cuerpos o los cuerpos de los animales. O sea, en los ranchos siempre se aplica, ¿no? El estiércol de vaca, de caballo, de gallina, siempre se han aplicado a las milpas. Entonces, sí, nada más si dejan como que se sequen, se precompostien o se compostien para aplicarlo. No lo aplican así directo ni en fresco. Ah, yo entiendo por qué. A lo mejor lo aplicó. Sí, seguramente no fresco porque pues no sabe dónde hay murciélagos por ahí, pero sí como que no llevó el proceso que debe de llevar o la conservación que debe de tener, ¿no? También. Sí, siempre es como meterlo a una composta. Mételo a la composta y que ahí mismo se esté desintegrando y ahora sí ya en forma de composta ya lo aplicas, es más seguro. Okay. Oye, y bueno, las plantas y la agricultura nos dan frutos, pero ¿qué cosas podemos hacer con las plantas? Porque yo veo que también haces coronas y les pones fertilizantes y las plantas viven un chorro de tiempo ahí. Mucho tiempo. Oye, ¿qué más puede hacer en cuanto a creatividad con las plantas? Uy, ahí sí no hay límites. Yo he estado explorando en estos meses con las suculentas, con las plantas suculentas, que son plantas de estas regiones áridas, que requieren poco mantenimiento, poco riego y se reproducen muy fácilmente, ¿no? Dicen las señoras que de codito, que nada más tomas
una parte de otra planta y la entierras y ya. Y sí, es cierto. La mayoría de las suculentas así son muy fáciles de propagar. Y bueno, en estos meses he estado como aprendiendo a hacer objetos decorativos a base de plantas, como los cuadros vivos o los atrapasueños con suculentas. Y ha sido muy padre porque son adornos o son elementos de adorno en tu casa, pero están vivos. Y hay que darles ese cuidado como seres vivos también, ¿no? Entonces, cuando llega su momento de trasplantarlos, pues hay que pasarlos a un espacio más grande, hay que estarlos regando para que sigan ahí vivos, pero sí los cuadros vivos y las coronas, pues se ven muy bien, como regalos son muy bonitos, ¿no? Para quien lo recibe, ajá, dice, ay, qué padre. Sí, porque los ves y dices, wow, o sea, la planta en lugar de secarse, vive, o sea, ahí está, como si estuviera en una maceta. Como si estuviera en una maceta, ajá, nada más que ahora en la pared, ajá, y adornada de cierta manera en que se ve como más estético, más bonito. Ajá. Y es como una bolsita en la que están también, ¿no? Creo que... Sí, hay que darle su sustrato, hay que ponerle su sustrato. Nosotros no utilizamos musgo porque el musgo, bueno, normalmente en ese tipo de adornos la gente usa musgo, pero el musgo se extrae de la sierra o se extrae del bosque sin permiso y entonces pues es ahí un lío, ¿no? Entonces en vez de musgo hacemos nuestro propio sustrato, utilizamos perlita, utilizamos tierra para macetas, utilizamos jal, y lo ponemos ahí en los cuadros. Y ya sobre el sustrato podemos colocar diferentes variedades de suculentas. Algunas incluso crecen como de manera vertical, como el rosario que se va cayendo, y se ven muy bonitas. Y sí, viven muchísimo. O sea, tenemos cuadros vivos ya de 1 año de edad, ¿no? Que están ahí y solo hay que estarlas manteniendo con su riego de vez en cuando. Esa es la facilidad con esas plantas, como que es de vez en cuando, no es diario. A diferencia del huerto, ¿no? El huerto sí requiere una atención mayor y un riego mayor, pero no, las suculentas son como de vez en cuando lo voy regando. Y con un atomizador. Con un atomizador, porque además estas plantas absorben la humedad del rocío, de la niebla, a través de las hojas. Entonces, pues son muy fuertes, muy guerreras, ¿no? Para estas zonas. Oye, ya por último, ¿tú cómo verías el cambio en las personas y en la humanidad si todos tuviéramos conocimientos de la agricultura urbana? ¿Qué cambios verías? ¿O sería mejor? ¿O cómo ves? ¿Cómo sería? Ay, sería mi sueño. Mi sueño hecho realidad. Fíjate que cada vez somos más personas las que vivimos en la ciudad. Los campos se están abandonando, las zonas rurales se están quedando solas y cada vez somos más gente viviendo en las ciudades. Entonces, y las ciudades son lugares consumidores, ¿no? Aquí nos llegan todos los productos ya preparados nada más para pagarlo y consumirlo y comerlo. Pero si dentro de la misma ciudad empezamos a producir una parte de lo que consumimos, sí creo que puede ser un cambio interesante. No nada más porque te vas a alimentar con productos más sanos, más nutritivos, con productos en los que no utilizaste plaguicidas ni químicos tóxicos, sino porque también, o sea, aparte de nutrirte con el alimento así como tal, aparte de eso, te vas a nutrir de conocimiento, vas a ser una persona vas a saber más sobre el ciclo de las plantas, vas a conocer sobre cómo son las flores de los cultivos, ¿no? Vas a poder conocer una flor de cebolla, por ejemplo, o vas a ver la flor de la zanahoria, y puedes incluso aprender a cosechar las semillas de ahí mismo, ¿no? Esa parte es muy bonita porque de tu propio huerto puedes estar sacando tus propias semillas para volverlas a sembrar. Entonces yo siento que es un cambio muy positivo en diferentes aspectos, desde cómo te nutres hasta lo que aprendes
y lo que aprenden luego los más pequeños también, los niños, y la manera en la que involucras a todos, ¿no? El huerto es un buen pretexto para juntar a toda la familia, juntar a todos, ¿no? Desde los abuelitos que saben cómo se cultivan algunas cosas y te dan muy buenos tips, hasta los más pequeños que están aprendiendo. Entonces sí creo que si cada vez más personas en la ciudad se animaran a sembrar, tendríamos espacios verdes, un espacio verde en cada casa, aunque sea pequeño, pero un espacio verde en cada casa, pues nos ayuda, ¿no? Nos produce más oxígeno, nos alegra la vista, nos da felicidad, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza. Entonces sí podría ser como una buena estrategia, y está siendo una buena estrategia en las ciudades que promueven ya como políticas públicas la agricultura urbana. Oye, pues déjanos tus redes sociales de IMEP. Estás como IMEP AC en Facebook, en YouTube y en Instagram. Sí, nos pueden encontrar en redes sociales como IMEP, IMEPP AC de Asociación Civil, como dices, en Facebook, Instagram y en YouTube. Ahí subimos información de los talleres, de los cursos y bueno, de todas las actividades que estamos haciendo aquí en Aguascalientes. Oye, también puedes mencionar que eres parte del Colegio de Ciencias Ambientales del Estado de Aguascalientes. Sí, me faltó mencionarlo. Sí, soy la vicepresidenta del Colegio de Ciencias Ambientales del Estado de Aguascalientes y bueno, colaboro de manera paralela también aquí en la Asociación Civil de IMEP. Qué padre, Mari, pues muchas gracias. No, gracias a ti, Alexis. Nos vemos en el siguiente video. Chao.